En una campaña 19-20 que comenzó con condiciones climáticas adversas, principalmente de seca, las orugas desfoliadoras impactaron fuertemente en el cultivo de soja. En la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba hay un nuevo ciclo de ataques en periodo reproductivo y es por eso que vinimos aquí a Pergamino para dialogar con un verdadero especialista, Diego Álvarez, que analiza la campaña, el verdadero impacto que tienen tecnologías como Intacta y nos presenta las claves para poder combatirlas y de esta manera blindar los rendimientos. Después de un invierno con buenas precipitaciones, el recorte de lluvias al momento de la implantación de soja 2019-2020 retrasó el desarrollo del cultivo de soja y favoreció el ataque de algunas plagas. El entomólogo Diego Álvarez repasa esta situación y el impacto de las orugas desfoliadoras. Como todos los años, las campañas empiezan distintas. O sea, la campaña 18-19 empezó con 200 milímetros en noviembre y esta campaña 19-20 con prácticamente 30 milímetros en noviembre. O sea, una sumamente seca y la otra sumamente húmeda. Lo típico pasó, lo que pasa generalmente todos los años, pero con un poco mayor impacto, fue Isoca bolillera en noviembre y comienzo de diciembre. Yo siempre digo que es una plaga que está asociada a la tasa de crecimiento del cultivo. Al faltar agua y el cultivo estaba frenado, las hojas sembradas temprano, de alto potencial de rendimiento, tuvieron una incidencia importante de Isoca bolillera. Y después, en soja de segunda, también a partir de lo que fue diciembre y comienzo de enero, una explosión muy importante de Spodoptera frugiperda. Lo que es Isoca bolillera prácticamente está durante todo el ciclo del cultivo de soja, que es lo que está pasando ahora, cortando brotes con una defoliación mínima, pero también con un consumo de vainas. Entonces en esta campaña se dio la soja sembrada temprano, como te dije, corte de brote, y ahora en este momento que están llenando los granos, comiendo semilla. La bibliografía la cita como una semillera por excelencia. En realidad me gusta mucho la proteína y va en busca del grano. Y Spodoptera frugiperda, el último registro que teníamos del año 2004, con semejante explosión en todo lo que era el centro de Argentina, con foco norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, y este año se dio esa interacción de lotes con mucha gramínea, aplicar el glifosato, el apnicida, y en cuestión de 3-4 días tener una defoliación intensa al punto que hubo lotes de resiembra. Diego, ¿y cuáles son los umbrales de Spodoptera frugiperda para controlar este nivel de agresividad que posee en el cultivo de soja? Tanto Isoca bolillera, que es el Lycoverpa gerotopeón, como Spodoptera frugiperda, prácticamente yo digo no tienen umbrales. Son tan agresivas en cuanto al cultivo que una población muy baja, como puede ser 0,5, 0,8 o 1 por metro, ya te puede generar daños significativos al cultivo. En el caso del Lycoverpa hay que estar muy atento, ya te digo, al momento de monitorearla, que hay que buscarla como la vieja Epinotia porema. O sea, revisar brotecito por brotecito para ver si está esa L1, L2 adentro de ese brote. Y en el caso de Spodoptera frugiperda, prácticamente al cultivo de soja, en realidad no hay que ir a mirar la planta, sino que hay que ir a mirar la maleza. Porque la larva 1, la larva 2 o la larva 3, parte de ese ciclo se va a cumplir sobre la maleza gramínea, o sea, sobre el capín, el eleucine o el trigo de guacho. Entonces yo siempre digo a los nuevos monitoreadores que se incorporan, vos vas a ver una soja de segunda. La regla básica es prácticamente no mirar el cultivo de soja y como punto número 1 mirar la maleza, que ahí está una de las principales plagas para mí, que es Spodoptera frugiperda. ¿Y qué soluciones químicas son eficientes para poder combatir estos ataques tan tempranos y sobre todo pensando en los futuros? En todo lo que es el Lycoverpa están muy bien posicionadas lo que son las diamidas y las espinosina. Ese grupo químico funciona muy bien en cuanto al control de esa plaga. En lo que fue Spodoptera frugiperda también podrían funcionar las diamidas o las espinosina. Lo que pasa es que el ataque se dio en cultivos muchas veces tan temprano que prácticamente tenían cero biomasa verde. Entonces, bueno, tuvimos que caer en el uso de piretroides. Te estoy hablando que hubo lotes que fueron atacados, por ejemplo, en BE o BC, que es solamente cuando se ven los cotiledones o las unifoliadas. Estaban en el rastrojo de trigo. Ahora, ¿qué pasa? Hay cultivos que a lo mejor estaban en B3, B4, B5, B6. Cuando se pasan al cultivo ese, sí se puede usar diamidas o espinosina porque la biomasa que tenía ese cultivo era mucho mayor. ¿Tienen cuantificado cuál es el índice de consumo foliar de estos lepidópteros en todo su ciclo de vida? Hay un trabajo que está hecho por INTA y también está avalado por la Facultad de Agronomía, donde lo que se midió fue la tasa de consumo de los principales lepidópteros. Te doy un ejemplo, por ejemplo, una medidora te come 80 centímetros cuadrados de hoja para cumplir su ciclo de vida. Una anticalcia 120, una Spodoptera frugiperda está alrededor de los 150. Una gata peluda, por ejemplo, está alrededor de los 500 centímetros cuadrados de hoja. Y los últimos datos que había de Spodoptera cosmioide, alrededor de 800 centímetros cuadrados de hoja. Entonces muchas veces yo esa tabla la muestro para que el recorredor de campo tenga noción de
con qué se está enfrentando a la hora que va a monitorear, a cuál la puede esperar un poquito más o un poquito menos. Álvarez cuantifica los beneficios directos de la tecnología intacta en rendimiento, pero también al evitar que se debilite la planta desde los primeros estadios de crecimiento, resultando un reaseguro frente a otras plagas o enfermedades amenazantes. La tecnología intacta en lo que es Rachiplus Cianú o anticarcia no se duda que es indiscutible. O sea, hay mediciones, por ejemplo, de anticarcia que hemos hecho acá de 7 horas y la anticarcia estaba controlada. Una medidora en 12 horas y la medidora está controlada. O sea que en ese sentido no se discute. Ya cuando vamos a otras especies como es el Icoverpa, en estados vegetativos también tiene muy buen control, o sea, lo que sea brote o consumo de hoja. Muchas veces me ha pasado verla, por ejemplo, en el norte, en el NEA, en lo que es Chaco o en otras zonas donde había mucha más presión, es que a lo mejor cuando ella se está alimentando una vaina, tiene que consumir una cierta cantidad de esa vaina, termina siendo controlada la plaga, pero puede ser que deje un agujerito en la vaina donde entra agua y se produce la pudrición de la misma, en casos de alta infestación. Y en lo que es Spodoptera frugiperda, había trabajos también que había hecho donde podía llegar a estar 7 días a 10 días viviendo Spodoptera frugiperda sobre una tecnología intacta. Lo que pasa es que el día 1, a lo mejor, obviamente no se alimentaba como el día 10. Terminaba siendo controlada la plaga, pero podía dejar una defoliación del 15 al 20% en la tecnología. Estudios que hicimos 1 o 2 años antes que saliera intacta al mercado, lo habíamos hecho todo en caja de Petri, fue lo que pasó este año. O sea, ese que cuando yo te cuento que los huevos lo pones sobre un capín, sobre el leucine, parte del ciclo lo cumple ahí, después se pasa intacta y te deja 15% de defoliación, eso ya lo teníamos medido de hace 7 años. Y bueno, lo que te llaman, hoy este año lo pudimos ver en vivo y en directo en varias hectáreas del norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe. Por lo tanto, la recomendación siempre de intacta es tratar de tener cultivos limpios en cuanto a gramíneas, porque es probable que el ciclo de la plaga comience por ahí. ¿Y cómo se presenta la performance de la tecnología intacta en soja con esta fuerte presión de lepidópteros? Si vos tenés los recaudos del manejo en cuanto a Spodoptera frugiperda, impecable. Te doy un ejemplo, tenía un lote acá en la zona, un lote periurbano, donde no podía aplicar el graminicida, y estaba con 10 Spodoptera frugiperdas por metro, la soja estaba intacta, como el nombre lo dice, se aplicó el graminicida solo, de 10 pasó a 7, de 7 pasó a 2, de 2 pasó a 0, y el cultivo quedó más o menos con un 10-12% de defoliación. Entonces lo que puedo decir, sí, la tecnología sigue funcionando para frugiperda. Obviamente que hay que tener los recaudos del manejo de las malezas también. Obviamente que toda esta tecnología espectacular, bienvenido sea, nos ayuda, aporta. Ahora esa tecnología, como lo que decimos en todas las charlas, tiene que ser cuidada. Y bueno, y la base de eso es el refugio. O sea, apostar a una biodiversidad y darle la posibilidad de que se sigan pudiendo multiplicarse los individuos susceptibles a la tecnología es fundamental si queremos que perdure en el tiempo. En tiempos de números finos, analizar el ambiente, momento y presupuestar bien cada detalle es fundamental. El consultor Diego Álvarez repasa por qué es importante hacer un manejo integrado de plagas en el cultivo de soja esta campaña. Últimamente lo que yo estoy viendo ya hace 3 años, lo que se está viendo son plagas combinadas. ¿Qué quiero decir? Vos, por ejemplo, vas a recorrer un lote de soja primera, está con un 40-50% de llenado de grano, que sería un R5.3.4. Y vos encontrás un poquito de chinche, encontrás un poquito de bolillera, encontrás un poquito de militar y encontrás un poquito de medidora. Son 4 plagas que ninguna está alcanzando el umbral, pero de alguna forma u otra te están sacando un poquito de rendimiento. Y si eso querés, le puedes sumar una mancha marrón, una septoria como una enfermedad. O sea, hoy en día el asesor y los productores lo que tienen es esa complejidad. Son 4 o 5 adversidades que te están afectando el cultivo, pero que ninguna alcanza el umbral. Yo siempre digo, nosotros en la facultad fuimos criados con el umbral monoplaga. El umbral para chinche verde, el umbral para chinche alfalfa, el umbral para medidora o militar. Ahora lo que pasa es que tenemos 5 o 6 adversidades, como te repito, ninguna alcanza el umbral y todas me sacan el rendimiento. Y por otro lado, la industria me ofrece un montón de activos. Entonces ahí medio que se pone un poco confusa la situación o se le complica al asesor poder armar una buena estrategia de control. Por eso yo siempre insisto que para ese momento fenológico hay que tener bien claro cuál es mi plaga primaria, cuál es mi plaga secundaria, cuál es mi plaga terciaria y cuál es mi plaga cuaternaria. Un ejemplo que recibí esta última semana, se está dando la interacción, como te decía, chinche, bolillera y en algunos lugares donde no llovió, arañuela. Entonces el productor muchas veces, obviamente hay que tenerle miedo a la arañuela, pero estamos hablando de cultivos que tienen una biomasa, un desarrollo enorme, y la arañuela está abajo. Entonces vos pensás, bueno, te quedan
10-15 días te quedan del llenado de grano. Es posible que con todas las hojas que tiene ese cultivo llene bien los granos. ¿Por qué te vas a preocupar en la arañuela? Dejala, preocupate a lo mejor en la chinche o la bolillera, que es la que te está dando un daño directo al cultivo. Y las hojas de segunda están alcanzando el R3, el R4, están muy lindas, están con muy buenas. Imagínate que vienen casi con 200, 250 milímetros acá en la zona. Por lo tanto, hay que reforzar lo que es, otra vez, mancha marrón, septoria, enfermedades, o sea, la aplicación de fungicidas, no dudar. Hoy digo, hay una gama amplia de fungicidas, no hace como hace 20 años atrás, donde teníamos 3, 4 activos nada más. Hoy en día hay una gama enorme de fungicidas. Tenemos que aprovechar esas distintas tecnologías que hay. Y bueno, obviamente estar atento, otra vez vuelvo a repetir, chinches, militar y bolillera.